Sabemos que a Abraham se le llama el padre de la fe. Verdaderamente él tuvo una fe extraordinaria, una fe que la Iglesia de hoy necesita conocer y experimentar. Abraham pudo creer y confiar en Dios aun cuando parecía que ya no había esperanza. Él recibió la promesa de su hijo cuando tenía 75 años y nunca en toda su vida habían podido concebir hijos con su esposa Sara. Su fe y su confianza en Dios no se debilitó, aun a pesar de todas las circunstancias adversas. Imagínate la situación. Abraham, 75 años. Él pensaba que era imposible llegar a ser padre de muchas generaciones. Su esposa, además, Sara, era estéril. Él ya casi cumpliría los 100 años de edad y a Sara, su esposa, ya hace mucho tiempo que le había terminado su etapa fértil. Esto lo puedes leer en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 10 en adelante. Traslada la fe y la confianza de Abraham en Dios a tu vida. Nosotros necesitamos tener una fe como la de Abraham, una fe para poder creer y confiar en Dios aunque por las circunstancias, por ejemplo, de la enfermedad, de los conflictos que hay en nuestra sociedad con guerras, leyes que se están aprobando en diferentes países, ley del aborto, ley de la eutanasia, ideología de género, movimientos que se están realizando en cada país que van en contra de lo que Dios establece en su palabra. Uno cuando ve todas estas situaciones en la sociedad, yo por ejemplo pienso que no hay esperanza. ¿Y sabes lo que pienso? Que merecemos el juicio de Dios. En Ohio hace unas horas se ha aprobado que la población puede abortar. O sea, el aborto ahora mismo en Ohio, en los Estados Unidos, es algo que ha ido hacia adelante. Se ha aprobado esta ley. Y veíamos a la gente celebrando, gente llorando, porque se había aprobado esta ley. Merecemos el juicio de Dios. Nuestra sociedad ha escogido vivir alejados de Dios. Y uno cuando ve estas cosas piensa, no hay esperanza. Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar todos estos procesos? La respuesta de Dios aún no llega. Y debemos mantener nuestra fe fortalecida y sin dudas en nuestro corazón, a pesar de las malas noticias. Aunque no haya buenas noticias, confiar en Dios en todo momento. ¿Qué hizo Abraham para poder tener una fe así? Romanos capítulo 4, verso 20. Abraham no permitió que la duda debilitara su fe en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe a pesar de las circunstancias, a pesar de las dudas de su esposa, aun cuando la promesa tardó 25 años en hacerse realidad. Abraham estaba plenamente convencido del poder de Dios y de su fidelidad. Para él lo que Dios ha prometido es algo cierto, sin lugar a ninguna duda. Él sabía que Dios tenía todo el poder de hacerlo realidad. Abraham se estaba dejando guiar por el Señor, aun cuando no conocía el camino. Él aprendió a confiar y a caminar en fe. Abraham creyó firmemente en una palabra que Dios le dijo. Esa palabra la puedes leer en Génesis capítulo 18, versículo 3 y 4. Él confió en esa palabra. Él sabía que para Dios no hay difícil ni imposible. Por eso cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, él sabía que aunque Isaac muriera, Dios tenía el poder de resucitar a su hijo. Y esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida, a nuestro matrimonio, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra iglesia. Tenemos que confiar, tenemos que creer sin dudar en las promesas de Dios. Debemos confiar y caminar en fe en este camino de sombra y de muerte, con la misma fe de Abraham cuando ofreció a su hijo. Así nosotros igualmente debemos confiar que aunque nos llegásemos, por ejemplo, a enfermar, aunque llegaran ciertas situaciones difíciles a nuestra vida, Dios, por ejemplo, te va a sanar. Si estás enfermo, pon tu fe en Dios y Él te va a sanar.
Y peor aún, y si llegamos a morir, Él nos va a salvar. Fiel es quien le hizo las promesas a Abraham y sigo siendo fiel con nosotros hoy. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Abraham que para él no había nada difícil, y en el Nuevo Testamento el Señor nos lo recuerda hoy. Lucas capítulo 1, verso 37. Al igual que Abraham, nosotros podemos confiar que aunque pase lo que pase, Dios está con nosotros, porque Él lo ha prometido. Y por eso podemos decir confiadamente, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está mi fe hoy? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y tú sabes la respuesta, porque tú sabes cómo, cuándo y cuánto buscas al Señor. Y respondiendo a estas preguntas, sabes cómo está tu fe. Así que puedes responder a otra pregunta. Así que puedes responder a esa pregunta. ¿Mi relación personal con Dios es fructífera? ¿Tengo una relación personal con Dios día a día como la tenía Abraham? Porque si no la tengo, ¿a qué estoy esperando? Cuando escuches hablar de fe en la palabra de Dios, inmediatamente a ti y a mí nos viene a la mente Abraham, ¿verdad? La fe de Abraham, el padre de la fe. Y es verdad, 25 años tardó la promesa de Dios en llegar a la vida de Abraham y Sara. 25 años, pero llegó. Hoy en día, si te dicen que tienes que esperar 25 años, te desesperas. A lo mejor no estoy. Pero por fe Abraham esperó. Y de esto, Alejandro Salcedo nos va a hablar en esta reflexión. Presta mucha atención, yo te he hecho una pequeña introducción, pero Alejandro va a hablar sobre las condiciones de Dios. Vivir bajo las condiciones de Dios, servir a Dios bajo las condiciones que Él establece. Alejandro con nosotros, presta mucha atención y si quieres compartir la reflexión, si te quieres unir al grupo de amigos en Telegram, yo te invito a que lo hagas. Un grupo abierto para toda la familia. El grupo se titula Amigos de Radio Solidaria. Si no encuentras el enlace, en la caja de descripción de esta reflexión o a través de un WhatsApp, escríbeme y yo te lo comparto. La vida de Abraham es una de las más fascinantes y ejemplares que podemos encontrar en la Biblia. Abraham fue el primer hombre que creyó en el único Dios verdadero, y por eso es que se le llama el padre de la fe. Su historia nos enseña muchas lecciones de vida que podemos aplicar al mundo de hoy, especialmente en tiempos que estamos viviendo, de crisis, de dudas, de dificultades, de aflicciones. Abraham inicia la lista de nombres y mujeres que a través de la historia han sido llamados para instrumentar humanamente el plan redentor de Dios. Cada llamado de Dios tiene condiciones específicas, pero todos ellos demandan una obediencia completa y sincera. El llamado para ti y para mí y lo que fue para Abraham y los demás también implicaba pruebas o implica pruebas que se presentan en toda clase de circunstancias. Las condiciones no siempre son favorables al cumplimiento del propósito de Dios. Las pruebas y ansiedades de Abraham y más tarde en los demás patriarcas surgen siempre en cuanto a la obtención de las promesas de tierra y de descendencia y cualquier cantidad de promesas que Dios tiene para sus elegidos, para sus llamados. La obtención de tierra, por ejemplo, provee el sustento del presente. La concesión de descendencia provee consistencia para el futuro. La descendencia sin tierra es imposible.
La tierra sin descendencia carece de significado. Aquí entra en juego y en tensión el presente y el futuro. La descendencia con tierra, el presente con futuro, es la promesa de Dios y la esperanza de los patriarcas en su peregrinación. Pero la concreción de esta promesa se desarrolla en medio de condiciones negativas: hambre, esterilidad, peligros de asimilación, conflictos bélicos, sustituciones aparentemente válidas, en fin, una cantidad de contratiempos que se le presentan a los que son llamados. Frente a todos estos impedimentos, debemos resaltar la fidelidad de Dios en cumplir su promesa. Los patriarcas demuestran su fe en esperar y depender esa promesa, interpretando las indicaciones de Dios y tomando las decisiones apropiadas y ejecutando las acciones correspondientes. Y este modelo de vida es el que se vuelve normativo para ti y para mí, para el cristiano. Para nosotros, la promesa del reino de Jesucristo y la oferta de vida eterna deben ser las metas de nuestra peregrinación aquí en la tierra. No ocuparnos en otras cosas, no mantener nuestra mente y todos nuestros sentidos ocupados en otros asuntos que son temporales. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. La primera lección que nos deja Abraham al tú leer la historia de él es el de la obediencia. Cuando Dios le habló por primera vez, le pidió que dejara su tierra, su familia, su casa y que se fuera a un lugar desconocido que le mostraría. ¿Qué hizo Abraham? Abraham respondió. No dudó ni cuestionó la orden de Dios, sino que confió en él y le obedeció. Emprendió un viaje lleno de riesgos, lleno de incertidumbres, pero también de bendiciones y promesas. Dios le dijo que haría de él una gran nación, que lo bendeciría y que sería una bendición para todas las familias de la tierra. Y en su respuesta a Dios, Abraham adopta una vida de peregrinaje, de aceptación y de espera a las indicaciones de Dios. Adoración pública, exclusiva y permanente al Dios revelado. Al dejar todo aquello que humanamente ofrece seguridad, estabilidad, posición social y lanzarse a lo prometido hasta ahora desconocido. Abraham se convierte en un modelo de respuesta al llamado de Cristo para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Su vida de peregrinación se convierte en el modelo para el creyente en no arraigarse a la seguridad y permanencia que el mundo ofrece, ni a demandar el cumplimiento inmediato de las promesas, sino a aceptar con esperanza la oferta excelente de Dios. Lo ejemplar en Abraham y lo que debemos aprender es que él acepta las promesas de Dios de prosperidad, prominencia, bienestar y bendición en las condiciones y términos de Dios y no de acuerdo a los términos humanos. Y es el ejemplo que tú y yo debemos tomar de Abraham. Aceptar las promesas de Dios porque hay promesas de Dios para ti. Promesas de prosperidad, de prominencia, de bienestar, de bendición. Pero esas promesas son bajo las condiciones y bajo los términos de Dios y no bajo tu propia agenda. Eso lo tenemos que entender. Y de aquí en adelante, la revelación bíblica presenta los testimonios que demuestran la respuesta continua de Abraham en diferentes circunstancias a las promesas de Dios y la gran fidelidad y misericordia de Dios en guardar su promesa.
La otra lección que nos da Abraham es el de la paciencia. Bueno, si tenemos al Espíritu Santo, debemos tener el fruto del Espíritu Santo, y la paciencia es una de las características del fruto del Espíritu Santo. A pesar de la promesa de Dios, Abraham tuvo que esperar muchos años para haber cumplido su sueño de tener un hijo. Su esposa Sara era estéril y ambos eran muy ancianos. Abraham tuvo momentos de debilidad, de impaciencia, como cuando tuvo un hijo con su sierva Agar llamado Ismael. Pero Dios le recordó que su promesa se cumpliría con Sara y que el hijo que tendrían se llamaría Isaac. Y finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. Hay promesas para ti, hay promesas para mí, hay promesas para nosotros. Debemos ser pacientes y no debemos meter la mano en eso para ayudarle al Señor. Dios cumplirá sus promesas en su tiempo. No nos impacientemos. Y es la lección que nos da Abraham. Pero otra es, escúchame, la generosidad. Abraham era un hombre muy rico y poderoso, pero también muy generoso y hospitalario. Cuando llegó a Canaán, tuvo que compartir la tierra con su sobrino Lot, que también tenía muchos rebaños y criados. Y para evitar conflictos, Abraham le dejó elegir a Lot la parte de la tierra que más le gustara, y Abraham se conformó con lo que quedaba. Y al ser generoso, Dios lo bendijo. También fue generoso con los extranjeros y los necesitados. Cuando recibió en su tienda a 3 visitantes misteriosos, que resultaron ser ángeles enviados por Dios, o cuando intercedió por las ciudades de Sodoma y Gomorra que iban a ser destruidas por su maldad. Debemos ser generosos porque sabemos que es más bienaventurado dar que recibir. Está muy bien pensar en los demás, porque asimismo nosotros recibiremos bendición. La cuarta lección que nos da Abraham es la valentía, el esfuerzo, el denuedo. Abraham no solo fue un hombre pacífico y bondadoso, también fue un hombre valiente, guerrero cuando fue necesario. Cuando supo que su sobrino Lot había sido capturado por unos reyes invasores, no dudó en ir a rescatarlo con sus hombres y liberó a Lot y a los demás cautivos. También fue valiente cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac como prueba de su fe, aunque esto le doliera en el corazón. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios hasta el final, valiente, obediente, pero Dios vio su fidelidad y le proveyó un cordero para el sacrificio sin tener que quitarle la vida a Isaac. Y la lección más importante que nos da Abraham hoy es la de la fe. La fe es la confianza plena en Dios. Es la confianza plena en sus promesas, aunque no las veamos cumplidas aún. La fe es lo que sostuvo a Abraham durante toda su vida y lo que lo hizo agradable a Dios. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Es decir, Abraham fue justificado por su fe. Dios lo aceptó como justo por su fe, no por sus obras. La fe de Abraham fue tan grande que se convirtió en el padre espiritual de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Por eso es que se le llama el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe porque fue el primero que creyó en el único Dios verdadero y porque su fe fue tan grande que Dios lo aceptó como justo y lo bendijo con una descendencia numerosa. Así que, amados míos, la lección que nos deja en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos posmodernos, la lección es que tú y yo
debemos confiar en Dios y en sus promesas. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y así no las veamos aún cumplidas, Dios las va a cumplir. Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto, Dios tiene un propósito para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Pero si le obedecemos y le seguimos, Él nos continuará guiando y nos continuará protegiendo y en su momento cumplirá su promesa. Así que estas son algunas de las grandes lecciones de vida que nos deja Abraham, el padre de la fe. Su historia nos debe inspirar a confiar en Dios, más cuando nos vemos en estos tiempos tan complicados. Debemos confiar en el Señor, debemos obedecerle, debemos esperar en Él, debemos ser generosos, debemos ser valientes, pero por supuesto debemos tener fe. Estas son las cualidades que tú y yo necesitamos hoy. Hoy más que nunca. En un mundo lleno de problemas, de dudas, de temores, Abraham nos enseña para hoy, para nuestros días, que Dios es fiel, que cumple sus promesas y que tiene un plan para cada uno de nosotros. Solo tenemos que seguir su voz y caminar con Él. Dios te bendiga.